Vamos a intentar ver en un problema, antes de Navidad hice un problema que me gusta mucho, que es el típico de, con una sola partícula, ver cómo nos es útil usar la conservación del momento angular para resolver ese problema. Veíamos que era una fuerza central. Aquí voy a hacer una variante de ese problema que es, y que creo que es interesante para... Ya os dije creo que os lo dije antes de Navidad, dije, no es, uno hace esta afirmación muchas veces y le pueden pillar. Se puede pillar los dedos cuando uno dice, bueno, pues cuando pensamos los planetas, en el Sol y los planetas, o sea, la atracción gravitatoria, cómo son las trayectorias de los planetas alrededor del Sol, son elipses, ¿no? Bueno, eso sí son trayectorias cerradas, ¿eh? Porque puede haber, naturalmente, por ejemplo, la Voyager, o sea, una sonda lanzada por el hombre, esa tiene una trayectoria abierta. Esa es una hipérbola. O sea que ya hay varios objetos, varios, no sé, 1, 2, 3, yo diría que 3, creados por el hombre que ya tienen trayectorias, o sea, que se van a alejar, le hemos dado la suficiente energía cinética para alejarse infinitamente de nuestro sistema solar. El otro es la sonda que fue hace unos meses de viaje por... ¿Visteis las imágenes de Plutón? De la sonda. ¿Cuál era la sonda? El nombre de la sonda que ha pasado por Plutón hace unos meses. ¿No visteis las imágenes? Bueno, pues mirad en internet y en los periódicos porque, digamos, eso es una maravilla ver cómo uno acierta a esa distancia. Yo creo que llegó me parece que pasó a 400 kilómetros de la superficie de Plutón. Plutón es más o menos del tamaño de la Luna. No, menos que la Luna, creo, de ese orden, iba a decir. O sea, que fue un tiro, pero bien fino. Pero claro, para llegar allí, digamos, lo que ya era imposible era que entrase en órbita en Plutón. Solo había, digamos, la primera pasada y única. Por supuesto, eso se va a seguir alejando infinitamente del sistema solar. Bueno, y las otras son las Voyager. Entonces vamos a ver, imaginaos que ¿no? Le decís a alguien, bueno, pues las trayectorias de los planetas son elipses. Y os dice, demuéstramelo. Ahí es donde nos hemos pillado los dedos, ¿entendéis? Porque claro, uno no puede decir, bueno, no, hay que demostrarlo. Pues vamos a demostrar eso con ayuda un momento. Voy a hacer primero una simplificación, bueno, aparte de considerar, o sea, pensad en la Tierra y en el Sol. La primera es, vamos a considerarlos como puntuales, ¿de acuerdo? O sea, que la Tierra es puntual, el planeta es puntual, y el Sol. Pero bueno, una segunda, que no es esa en la que estaba pensando ahora mismo, sino la fuerte, es considerar que el Sol está fijo en el espacio, ¿de acuerdo? Lo cual no es cierto, ¿de acuerdo? O sea, que el centro de masas del sistema solar no está en el centro del Sol. Si uno piensa en Júpiter, sobre todo, o sea, el 99, algo por ciento de la masa de todo el sistema solar está contenida en el Sol. El resto es prácticamente Júpiter, los planetas gaseosos. ¿De acuerdo? Luego viene Saturno. Entonces, si no me equivoco así de memoria, el centro de masas del sistema solar se encuentra todavía dentro del Sol. Pero bueno, naturalmente en la dirección de Júpiter. Bueno, entonces esa aproximación, que estoy diciendo es, y el Sol naturalmente, todo está girando en torno al centro de masas, ahí os estoy diciendo una cosa más, todavía no os he dado las herramientas para decirlo, pero bueno, está girando en torno al centro de masas del sistema solar. Entonces el Sol no está fijo. Pero como tiene tanta masa, nosotros es como si cogiese un clavo y lo fijase en el origen de coordenadas. ¿Vale? Luego quitamos eso también lo voy a quitar. Espero tener tiempo. Entonces suponemos, vamos a ver, el Sol fijo. En el origen de coordenadas. Yo puedo poner
El sistema de referencia inercial. O sea que tendríamos por aquí el Sol y por aquí vamos a ponernos la Tierra. Aquí tenemos nuestros ejes. X, si queréis, ejes cartesianos. O sea que tendremos el vector de posición de la Tierra respecto al Sol. R. Estupendo. Bueno, primero uno dice, bueno, es un problema con 3 grados de libertad, ¿no? La Tierra se puede mover en torno, o sea que la fuerza, o sea, lo que necesito del Sol realmente es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el Sol sobre la Tierra, que esa va a ser una fuerza central hacia el origen de coordenadas. Eso es lo que voy a necesitar. Claro, si uno ya se le enciende en ese momento la bombilla y dice, anda, una fuerza central. Entonces, si tomamos los momentos con respecto al origen, ¿no? Pues entonces, ¿qué tendremos? Que el momento angular se conserva, ya que el momento de la fuerza, solo tengo esa fuerza de la fuerza neta, de la única fuerza, es 0. Por lo tanto, el momento angular de la Tierra con respecto al origen de coordenadas es constante. Vale. Estaba diciendo, bueno, pero en principio uno diría, bueno, este es un problema en el cual la posición de la Tierra, si utilizo coordenadas cartesianas x y z, 3 grados de libertad. ¿Qué creéis? O sea que, digamos, con eso, ¿voy a necesitar trabajar con 3 parámetros, con 3 coordenadas o solo con 2? Pues voy a utilizar el momento angular para ver que eso no es necesario. Fijaos, si acabo de decir momento angular L de la Tierra. Pues tendré con respecto al origen de coordenadas. R, V es la velocidad que tiene la Tierra. M, la masa de la Tierra. ¿De acuerdo? Y hemos dicho la fuerza neta, que es la fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra, es central. Eso implica que el momento neto es igual a 0. Eso quiere decir que L de la Tierra es constante. Eso quiere decir que el vector momento angular L, su dirección, su sentido, por supuesto, su dirección y su módulo permanecen constantes. Es un vector, ¿eh? Permanecen constantes en el tiempo. En el tiempo. ¿Está eso hasta ahí? ¿Lo veis? Muy bien. Eso quiere decir, fijaos dónde se encuentra cuál es la dirección del vector L. Pues va a ser perpendicular al plano que forman R y V. Eso significa que el planeta Tierra, cualquier otro, en este caso, ¿no? Estamos hablando de la Tierra, su trayectoria siempre va a estar contenida en ese plano. No su trayectoria tiene, si L permanece constante, tiene que el planeta seguir en ese plano inicial, en el cual si yo hago una foto aquí digo, pues el plano es el formado por R y V. ¿Qué ocurre con el planeta en algún instante posterior? Desde luego, no se va a salir de ese plano. Y eso también nos dice por qué todas las trayectorias de todos los satélites, de todas las ondas que mandamos en torno a la Tierra, de todos, ¿no? Todos los cacharros que están dando ahí vuelta, toda la basura que estamos dejando toda ahí alrededor, todas las trayectorias. Es decir, es imposible hacer una trayectoria
cuidado, si uno no pone cohetes. Imaginaos que esta es la Tierra, ahora por hablar, y yo lanzo y pongo en órbita, ¿sería posible una órbita de esta manera? Fijaos que aquí estuviese nuestra... No. Precisamente porque ahí uno ve que L está cambiando la dirección en el tiempo. Si la fuerza es central, eso es imposible. Es decir, que tienen que estar todas las órbitas contenidas en un plano y ese plano tiene que pasar por el centro de la Tierra, si estoy pensando en eso. En el caso de la Tierra respecto al Sol, pues es un plano que pasa por el origen de coordenadas. ¿Está claro? Bueno, pues si con esto ya he visto que es una trayectoria contenida en un plano, no voy a ser tan tonto, y voy a decir, bueno, no voy a ser tan... Vamos a intentar simplificarlo. Y entonces, poner ya el dibujo, poner los ejes de coordenadas en ese plano, 2 de los ejes de coordenadas. ¿Está claro? Es decir, que ahora el siguiente dibujo que voy a hacer es en el plano de la pantalla, que es el plano que contiene la trayectoria. Vale. Es decir, que tendremos 2 grados de libertad. Principio. Aquí tenemos al Sol. Y aquí tenemos a la Tierra. Podríamos utilizar, si queréis, si uno piensa en coordenadas cartesianas, X, E. Este sería la masa de la Tierra, es M. Su velocidad es 1. Vale, estupendo. Ahora viene, uno dice, bueno, pues quiero ver la trayectoria, la ecuación del movimiento. Es decir, la segunda ley de Newton, que tendríamos pues, la suma de las fuerzas, la fuerza de atracción, tendríamos igual a la masa por la aceleración, mr, 2 puntos, r es el vector de posición, ¿no? Esta es la aceleración. mr, si os fijáis, estoy poniéndolo como vector. 2 puntos, la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo 2 veces, esa es la aceleración, voy a volverlo a escribir, sin los puntitos. Pues esto a qué va a ser igual, pues a la fuerza que se está ejerciendo sobre... Es una fuerza que es, bueno, uno diría, pues si es la atracción gravitatoria, tendríamos aquí G, la constante de gravitación universal, tendríamos la masa de la Tierra, voy a poner M mayúscula para la masa del Sol, si queréis, ¿no? Dividido por R al cuadrado, por el vector unitario que me dice la dirección que va desde el Sol hasta la Tierra, el unitario. ¿De acuerdo? Bueno, puedo poner esto de una forma un poco más general. Como es una fuerza central, podría decir, bueno, pues va a ser, si me permitís, una función de R la distancia, por R. ¿Vale? Así no tengo que poner G, M. Es decir, que lo que voy a hacer es más general que para, digamos, llegará un momento en el que sí tendré que volverme a fijar cómo es la atracción gravitatoria, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero hasta ese momento lo estoy dejando como ahí aparcado. Simplemente estoy utilizando que es una fuerza central. Muy bien. Es decir, que tenemos esto. Y ahora uno diría... Bueno, pues si queréis, en vez de utilizar R unitario, podría ser uno coger R... simplemente... O sea, eso no tengáis miedo. Me da igual. Y ahora viene la decisión. Esto puedo utilizar coordenadas cartesianas, entonces tendría mx mi punto punto igual piti 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 piti. Y ver cómo son las componentes en x en y. Pero aquí uno dice, hombre, esa fuerza, la fuerza de atracción, es una fuerza central, es una fuerza que tiene únicamente la componente radial. Está pidiendo a gritos utilizar coordenadas polares. Es decir, que voy a utilizar coordenadas polares.
¿Cuáles van a ser las coordenadas polares? R, la distancia al origen de coordenadas, o sea, la distancia Tierra al Sol, y un ángulo. Lo que me pide el cuerpo siempre en el plano es utilizo tita como notación. Si os vais al capítulo 8 del Taylor, utiliza phi. ¿Qué queréis que utilice? Es una tontería, ¿me entendéis? O sea, lo único que os quiero advertir es, no os dejéis, digamos, si yo utilizo tita, a mí me da igual. No os dejéis manipular el cerebro tan rápidamente por una tontería como esa. Eso es notación. ¿Tita queréis? Pues tita. Tita con respecto al eje X, como siempre. Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos para la dirección radial, R? Tendré que ver cómo es la aceleración, la componente radial. M, ¿os acordáis? Ahora. O sea, que estoy ahora poniendo, para no ir tan rápido, ahora tendré que cogerme cómo es la aceleración, la componente en la dirección radial, tendré otra componente, igual a cómo es la componente radial de la fuerza, va a ser esta que tengo aquí, ¿no? Y luego tendría que ver cómo es la componente en la otra dirección, va a ser 0. Bueno, entonces ya voy a sustituir aquí. Y ahora pensad por un momento, que es o sea, quería utilizarlo también esto de decir, bueno, podría haber, o sea, acordarme de decir, ostras, ahora me tengo que acordar de la aceleración, la componente radial de la aceleración. O puedo intentar acordarme y decir, oye, ¿qué pasa si el sistema de referencia, o sea, ahora esos ejes X e Y estuviesen girando? Estuviesen girando con una velocidad angular en ese instante, o sea, girando con una velocidad angular que es constante, justo con la misma velocidad angular con la que está girando la Tierra en torno al Sol, en ese instante, solo en ese instante, porque la Tierra en general a veces gira con una velocidad angular mayor o menor, simplemente en este instante. Imaginaos que yo pusiese X' y estos están girando. Entonces sería un sistema de referencia giratorio. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Bueno, entonces si es un sistema de referencia giratorio, tengo que hacer, segunda ley de Newton, es suma de fuerzas reales más la suma de fuerzas ficticias igual a la masa por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces diría, ¿cuáles son las ficticias? Hombre, en principio ya que no se me escape la fuerza centrífuga, ¿no? Y la fuerza centrífuga, no sé por qué uno se acuerda más fácilmente de la fuerza centrífuga, ¿no? ¿O no? ¿Qué pensáis? Uno dice, bueno, era v cuadrado dividido por r, o sea, r por omega al cuadrado, es decir, r por la velocidad angular al cuadrado. Una de las dos maneras, es lo único que os quiero decir, no tiene, es equivalente. Bueno. R2 puntos menos R tita punto al cuadrado. Claro, si eso lo pasáis a la derecha de la igualdad, donde se encuentran las fuerzas, menos pasa como más, lo de la fuerza centrífuga viene de eso. ¿Entendéis? Es decir, que yo lo puedo hacer, la ecuación, las ecuaciones del movimiento me van a salir tanto en un sistema de referencia inercial, como lo que estoy utilizando yo, y coordenadas polares, o decir un sistema de referencia giratorio, y entonces tengo que tener en cuenta las fuerzas ficticias. También tendríamos la fuerza de Coriolis, ¿no? ¿Cuál era la fuerza de Coriolis? Ya por recordar así un poco, que venimos todos de Navidad y yo también, ¿no? Que teníamos 2m, la velocidad por mega, tendríamos eso. Eso lo tendríamos entonces que tener en cuenta en ese caso. Pero bueno, no vamos a estar saltando de
de un lado al otro, ya que he decidido acordarme de las polares. Pero ahora veréis cómo en la componente, en la otra dirección, me va a aparecer un término que es precisamente lo que corresponde a la fuerza de Coriolis. Bueno, tenemos esto, ¿a qué va a ser igual? A la componente radial de la fuerza. Anda, sí es esta, FA. ¿Eso lo veis? ¿No? Uno dice, claro, la componente, no hay yo. Ahora en la componente de tita, es decir, que si aquí tengo UR, pues aquí tendría un U tita. Bueno, masa por, y ahora ¿cómo era la aceleración? La componente de la aceleración en esta dirección del espacio. Tendríamos R, tita 2 puntos, y ahora es donde viene el término que hasta aquí uno ve la fuerza de Coriolis no es intuitivo. Luego cuando uno tiene en la mente ya la fuerza de Coriolis es cuando se vuelve un poco más conocido. Dos veces, que tendremos aquí, R punto, tita punto. Igual a, como es la componente de la fuerza, que para eso es una fuerza central, 0. Es decir, que aquí tenemos las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones, es decir, las incógnitas son R de t y tita de t. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a intentar es decir, bueno, y que me saliese una elipse. Lo que vamos a hacer para que nos salga la ecuación de la elipse, ya que el tiempo me da lo mismo, yo solo quiero ver la forma de la trayectoria, no en qué instante se encuentra el planeta Tierra, o sea, dónde se encuentra el planeta Tierra en cada instante, sino qué trayectoria, cómo es la ecuación de la curva. Entonces lo que voy a intentar es, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, eliminarme el tiempo y dejar una sola ecuación. Una ecuación que sea, hombre, podría ser tita en función de R o R en función de tita. Voy a eliminar el tiempo. Eliminar el tiempo significa que voy a utilizar una de las ecuaciones, que va a ser la de abajo, para eliminar el tiempo de la de arriba. Y lo que llegaré será a una ecuación que será R, que es la distancia Tierra-Sol en función del ángulo. Y eso espero que me dé una... Bueno, iba a decir, estoy siempre pensando ahora mismo en trayectorias cerradas, pero me tiene que dar todo, me tiene que dar, por supuesto, el caso particular, que es una trayectoria circular, que eso es el caso más sencillo, particular, me tiene que dar las elipses, me tiene que dar las hipérbolas, y me tienen que dar el caso límite, que es la parábola, que separa una hipérbola de una elipse. Entonces, o sea, las cónicas, o como... Muy bien, pues vamos a cogernos estas dos ecuaciones. Voy a borrar aquí. Bien, primero fijémonos aquí, en esta, porque yo he dicho, voy a utilizar lo de la conservación del momento angular. Fijaos, en esta componente de la fuerza, de la segunda ley de Newton. ¿Cómo sería a ver si aquí detrás... ¿Está detrás de esto que el momento angular es constante? Eso es lo que voy a demostraros. Vamos a ver cómo es el momento angular. Bueno, fijaos que es un vector. Va a ser perpendicular al plano de la... Ya como he escogido los ejes, si yo he escogido X, Y en el plano de la trayectoria, el Z perpendicular a ambos, esa es la dirección de L. No le queda más remedio. Yo lo que voy a utilizar ahora es que el módulo no cambia, o ver cómo es el módulo de L. Vamos a llamarlo L. ¿Cuánto vale el...? Uno dice, bueno, tendría la masa, o sea, que uno está pensando en esta expresión, ¿no? Pero esto sí lo hice antes de Navidad. Dije, ¿cuál de las dos componentes de la velocidad contribuye al momento angular? La que se está alejando, acercando, no, esa no, el punto, ¿no? Únicamente la que barre angularmente, es decir, que lo que teníamos aquí era m r cuadrado
por tita punto. Fijaos que es m, r, tita punto. Esta es la componente de la velocidad, creo que os lo llegué a poner, la velocidad de la componente radial más la componente en la dirección. Lo mismo que la aceleración. ¿Cómo es la componente en la dirección radial? Era r punto. ¿Cómo es la componente, el valor? Fijaos que son vectores, el módulo, r tita punto. Y forman ambos velocidades 90 grados. Es decir, que cuando yo hago este producto vectorial, naturalmente este término no contribuye, el único que contribuye es este. Como forman 90 grados, pues es módulo de uno, módulo del otro, por el seno de 90, que es 1, es decir, me queda esto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, bueno, dejo lo de arriba, si no, parece como si fuesen dos cosas. Y ahora vamos a ver cómo es el cambio. No pongo el signo de vector, estoy viendo el módulo. Cómo cambia el módulo de L. A ver cómo es la expresión. Simplemente tendré que hacer la derivada de esto. Os recuerdo que en el tiempo está dentro de R y dentro de tita, ¿no? Es decir, que tendré m 2r, r punto, tita punto, más, bueno, m voy a sacar el factor común, más r cuadrado, tita 2 puntos. Es decir, mr, saco un r factor común, voy a poner el primero, el segundo, r tita punto, punto, más 2 r punto, tita punto. Anda la mar. Si esto que tengo aquí con lo de la masa es esto que tengo aquí. Es decir, que lo que está expresando aquí, fijaos que esa es la componente en la dirección perpendicular a la radial, que es 0, por eso es una fuerza central. Me está diciendo la aceleración en esa dirección tiene que ser 0, es decir, que todo esto tiene que ser constante. Fijaos que esto me está diciendo que es 0, ¿no? Todo esto es 0, por lo tanto, esto es constante. Simplemente quiero, ahora ya sí tengo una expresión matemática con la que, o sea que L, que es constante, es igual a mr cuadrado tita punto. Vale. Es decir, que yo podría, fijaos, para que lo vieseis, intercambiar esta ecuación que tengo aquí, no es lo que yo quiero. Esta ecuación que tengo aquí la puedo intercambiar por es decir, que aquí en esta componente lo que tengo es la conservación del momento angular. Voy a sustituirlo, así lo tenemos más. L. Y os recuerdo que esta L es un número, que es constante, es una constante, no depende del tiempo, esto es constante en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Es, por lo tanto, es un dato, hombre, por supuesto que va a ser un dato. Me tienen que decir las condiciones iniciales en un punto donde se encuentra la Tierra alejado del Sol, ¿qué velocidad tiene? Por supuesto que eso me lo están dando. L es un dato. Nos lo dan las condiciones iniciales del problema. Es un dato.
no sé cómo decirlo ya más para que os quede bien claro. L es una constante que la conocemos, ¿vale? Bueno, por supuesto, ahí viene lo bonito de cómo se diferencian iba a decir, los cometas, ¿no? Pues los cometas u otros planetas tienen, o sea, cada planeta tiene su momento angular diferente. Cuidado, esto que estamos haciendo para, digamos, esto es, ¿no?, movimiento de planetas. El modelo de Bohr del átomo es que, digamos, es donde se agarraban precisamente a esto. Estaban considerando un protón y un electrón dando vueltas alrededor del protón, qué energía tiene, qué momento angular tiene, es una fuerza central, etcétera, etcétera. O sea, que todo eso, y ahí es donde se dio el paso uno de los pasos que dieron a la mecánica cuántica. O sea, que no creáis que es poco útil esto, o solo útil para esto, sino que es útil para muchas más cosas. Vale. Podemos borrar entonces lo de arriba. Podemos borrar esto. Muy bien. Es decir, que nosotros en esta expresión, ahora aquí, lo que tendré será mr punto punto, y voy a sustituir tita punto por L dividido por mr al cuadrado. Eso lo puedo hacer. Es decir, que hay una relación entre r de t y tita punto a través de eso. R por tita punto, cuidado, al cuadrado. Eso quiere decir que esto es L cuadrado, M cuadrado, R a la cuarta, igual a F de R. Vamos a este R me queda aquí un 3. Vamos a ponerlo un poco más bonito. MR punto punto. Esta M se me va a quedar con, vamos a ponerlo aquí, menos L cuadrado, M, R al cubo, igual a F de R. Bien, esta ya la estoy transformando en eso, por lo tanto esta la puedo borrar. Es la misma. Voy a dejarlo aquí. O aquí a la derecha. Y borrar todo lo demás. Bueno, tenemos estas dos cosas. Bueno, todavía tenemos aquí en esta ecuación, tenemos el tiempo, R, la derivada segunda de R con respecto al tiempo dos veces. Vamos a intentar quitárnoslo de en medio con ayuda de esto también. Fijaos que lo que tengo son derivadas temporales. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de R con respecto a derivadas temporales. Yo puedo utilizar la regla de la cadena, es decir, ver cómo es el cambio en el tiempo a través del ángulo. Un segundo. Sí. Qué asco. Un momento, ¿cómo lo tengo yo aquí? Teníamos así. Vamos a cogernos R. La derivada de R con respecto a tita
Es decir, que los cambios temporales van a ser voy a utilizar esto. Esto es tita punto, es decir, que los cambios temporales yo los puedo sustituir por esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero tita punto lo tengo aquí, es decir, que los cambios temporales una derivada. Derivar con respecto al tiempo es equivalente a el momento, el valor del momento angular, dividido por la masa r al cuadrado, la distancia al cuadrado, por la derivada con respecto al ángulo. Es el mismo, es lo mismo. Pero ahí ya estáis viendo que, ahí ya me estoy quitando de en medio cómo es el tiempo. Por lo menos ahí en la primera derivada. Voy a dejar esta expresión. Es decir, que voy a utilizar esto, que como veis es utilizar otra vez el momento angular, y además voy a hacer un cambio de variable. Voy a coger como herramientas una dos. En vez de trabajar con R, voy a trabajar con una función U, que es la inversa de R. Es decir, que voy a hacer un cambio de variable. Uno dice, lo estás complicando. A cambio, siempre pensad, siempre que hace uno una cosa de estas, es porque al final te sale más sencillo, no por ganas de, digamos, autoflagelarse uno. Es decir, que si yo utilizo ya mismamente aquí en el cacharro este, tendríamos r cuadrado, por supuesto, es 1 dividido por u al cuadrado, es decir, que me queda L dividido por M, u al cuadrado. Es decir, que ahora lo que voy a buscar no es R en función de tita, sino que al hacer el cambio de variable, lo que voy a buscar es U en función de tita. Si logro U en función de tita, R en función de tita es hacer la inversa. ¿De acuerdo? Habrá un momento en el que nos será útil ese cambio. Muy bien. Estas son las dos cosas que vamos a usar. ¿Dónde tengo, otra vez, dónde tengo las derivadas temporales? Aquí. Ahí es donde tengo la derivada segunda. Aquí tengo la derivada segunda de R con respecto al tiempo dos veces. Esto va a ser la derivada con respecto al tiempo de la derivada con respecto al tiempo de R. La primera. Ahora hago 5 minutos de descanso. Tendríamos L dividido por M, U cuadrado, por la derivada con respecto a tita de R. ¿No? ¿Estoy derivando? Bueno, pero esto es L dividido por M, U al cuadrado. Hombre, si estás diciendo que R no quieres trabajar con R, sino con U, entonces tendrías que hacer la derivada con respecto a tita de 1 dividido por E. ¿No? Muy bien, ¿y esto cuánto nos...? L dividido por M, U cuadrado, anda, ¿y cuál es? U depende de tita, regla de la cadena, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí? La derivada de 1 dividido por U, ¿cuánto es con respecto a U? Por
la derivada de u con respecto a θ. ¡Qué bien! Tengo un cuadrado en el numerador y otro en el denominador. Es decir, que tengo menos, que no se me olvide el signo menos, que al derivar el 1 dividido por 1 me sale un signo menos. Fijaos. Ya tengo la primera derivada. Ahora haremos 5 minutos de descanso y vamos a por la derivada segunda, porque yo necesito la derivada segunda de r con respecto al tiempo 2 veces. En la primera derivada habéis visto que ya me he quitado el tiempo. A ver si en la segunda también me lo quito. Ahora dejamos, son y 13 y 20.